mis ojos y ya no verte, Por color en la cama, aún sigo sigo intacto. intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando ¿Cómo estamos, chicos? Gusto poder saludarlos el día de hoy. Escucho una canción genial de Reik con Ozuna y Wisin. Esto es como reggaetón del bueno. De hecho tengo una playlist de reggaetón del bueno que es como placer culpable. No le cuenten a nadie, porque esta canción es una de las que me gusta. Y miren, y dice: y es que me niego a perderte, amar sin caberte, imaginar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. ¿Cómo estamos, chicos? Y con esta canción de Rey, Ozuna y no sé qué más, damos inicio a la clase número 4. Que esto ya se acabó. Clase número 4, donde vamos a ver la segunda parte de los mayas. Mi nombre es Álvaro Álvarez. Soy el loco profe de historia, hoy más loco que nunca. Comenzamos. ¿Cómo están, chicos? Gusto por saludarlos. Entonces, hoy estoy con todas las ganas, con toda la energía. Estoy extremadamente feliz porque me ha ido muy bien y sobre todo porque tengo mucho cariño por parte de mis estudiantes que de verdad yo agradezco tremendamente. No solamente mis estudiantes del colegio, de todos los cursos que yo hago desde el cuarto básico hasta el octavo, sino que también de todos los estudiantes que estoy tratando ya de poder enseñar a través de lo que es la plataforma de YouTube y con algunos que también tenemos contacto a través del Instagram y así suma y sigue. De verdad, chicos, estoy extremadamente feliz por todo el cariño. Fíjense, ahí hay una cajita, dice feliz día, ahí hay un mensajito. Oye, no se ve el loco profe historia. Miren, me hicieron una cosa, ahí está, miren, dicen, ahí hay un Among Us arriba, ya el loco profe historia, ya más todos los saluditos que... y voy a estar ahí en el set ahora, ahí. Más todos los saluditos, chicos, que ustedes me dejaron el día del profesor. Así que yo de verdad estoy extremadamente feliz. Incluso hay niños que me llamaron telefónicamente para desearme un feliz día. Yo no tengo más que agradecer simple y llanamente todo este cariño que ustedes me entregan día a día. Así que, ¿cuál es la forma que tengo yo de entregar este cariño y devolverlo? Es a través de las notas, puros 7 para todo. Ustedes saben que no me importan las notas, no son interesantes. A mí me interesa tratar, chicos, de que ustedes aprendan. Eso para mí es lo que me reconforta cuando un profe me dice: ¿sabe qué? Haga más clases online. Me gustan las clases online que usted hace. Es la mejor. Hoy día escuchaba un niño que me decía: profe, es la mejor clase online la que usted hace. Y ojo, porque hay gente que también ha trabajado conmigo de manera particular, que hay gente que no sé, de Arica, hay gente de Talcahuano, hay gente de Concepción. Ya recuerdo en este momento que en algún momento me dijeron: profe, ¿me puede ayudar con esta tarea? Ojo, gente que ni siquiera es de mi colegio, sino que es de otros colegios que ve esto a través del canal de YouTube y me dice: profe, me contactan en @0recargado y me dicen: profe, ¿me puede ayudar? Oye, yo de verdad dispuesto siempre, mientras tenga tiempo, a poder ayudarlos. Bien, y también con ustedes, que los niños de pequeños de cuarto básico en algún momento nos hemos pegado sus partiditas de Among Us, así que en general tremendamente feliz, chicos, de estar entonces el día de hoy haciendo esta clase, la parte número 2 de lo mundo maya, de esta unidad 3 que estamos hablando sobre las civilizaciones mesoamericanas. Bien, así que yo muy agradecido, de verdad. Besitos para todos, un abrazo. El video termina hasta aquí porque estoy tan feliz que hoy día no voy a hacer clase. Chao. Nah, mentira. No, hoy día vamos a hacer clase y vamos a hacer entonces la clase número 4 de El Mundo Maya, parte 2, para que lo pongan ahí en sus cuadernos como apuntes, como título: Los Mayas, parte 2. Bien, y le ponen la fecha del día de hoy. Hoy es muy especial porque estamos en vivo y en directo, entonces transmitiendo ya para el Classroom y transmitiendo para el canal de YouTube. Bien, así que si tú quieres también seguirme en mis redes sociales,
jugarte una partidita conmigo en Among Us. Bueno, de hecho he tenido muy poco tiempo, pero todo lo hacemos. Ya, ahí puedes seguirme en @0recargado, donde subimos cosas. Y también entonces en El Loco Profe de Historia en el canal de YouTube. Profe, ¿y dónde jugamos Among Us? Puedes ir al canal de Twitch, profe-álvaro, y allí entonces jugamos sus partiditas de Among Us. De hecho, pueden revisar los videos que hemos hecho esta semana. Y la verdad, las cosas que el profe siempre es el primero que matan. Es como que, uy, que es bacán matar al profe. Ya, y es como, ok, ya. Bien, pero ahí está. Chicos, bienvenidos a la clase número 4 de los mayas. Comienza ahora y, como siempre te digo, esto es un vídeo. Tú le puedes poner pausa, lo puedes adelantar, lo puedes atrasar y lo que es mejor, puedes decir que ya lo viste y que ya lo hiciste. Y seguir jugando. No. Pero yo siempre apelo, chicos, a que ustedes lo que deberían hacer es disfrutar este momento, este espacio con el profe. Y luego de eso entonces decir, ya, que bacán, me gustó la clase porque quedo como inyectado con el profe Álvaro, es como terrible loco. Y por esa misma razón entonces me gustan sus clases. Excelente. De verdad, yo de verdad que estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque mucha gente, muchos niños me dicen de verdad que les gusta mucho mi clase. Y yo me esfuerzo para que sea así. El objetivo de la clase, ahí está, vamos a caracterizar la civilización maya en las páginas 129 y 135 de tu libro. Bien, así que ahí está. Vamos ahora a lo que es la clase. Previously in your history class. Previamente entonces en la clase de historia habíamos visto el concepto de Mesoamérica. Mesoamérica hacía alusión a este concepto que era la mitad de América, ¿ya? Y por eso que era Meso, mitad América. Entonces Mesoamérica es como la mitad de América y que entonces toma parte del sur de México y luego entonces países como Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Casi. Oye, ¿sabes qué? La rinitis me lleva pillado. Permiso, la alergia, yo de verdad, los que han visto los videos y se acuerdan que yo en agosto como que le dije, oye, empecé con alergia y ahí estamos todavía con la alergia. ¿Ya? Aquí está Mesoamérica, entonces cuando vemos la geografía de Mesoamérica, vemos que hay un sector que es de selva, una zona templada, luego una zona desértica, ¿ya? Y un poco la geografía que nosotros estamos estudiando. Y cuando hablamos entonces, los olmecas, vimos que tenían partes en zonas templadas y entonces también en zonas que eran ya selváticos. Y cuando entonces comenzamos a hablar en este momento sobre qué es una civilización, porque estamos estudiando una civilización madre como fue los Olmeca, ¿ya? Y que si no viste esa clase y estás desde YouTube, ahí arriba está apareciendo la clase de los Olmecas, ¿ya? La pregunta es, bueno, profe, ¿y qué es una civilización? Bueno, habíamos visto que era una sociedad que había evolucionado de tal forma que todas sus estructuras eran mucho más complejas. ¿Ya? Que ya no eran simplemente sociedades agrícolas ganaderas, sino que ahora había especialización del trabajo, había una jerarquización ya de la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué características entonces tienen estas civilizaciones? Ah, profe, pero esto no es del Olmeca. No, porque ya habíamos visto la civilización madre de los Olmecas. Esto de la clase anterior, que si estás viéndolo desde el YouTube, ahí también está apareciendo la clase anterior. Y también entonces si tú estás en Classroom viendo esto, está ahí todo bien ordenadito, con tu PPT ya, con tu clase, con tu material e incluso con la actividad que hacemos al final. Bien, ¿qué características tiene una civilización? Primero, tiene grandes ciudades, tiene poderosos gobernantes, tiene una sociedad estratificada ya muy jerárquicamente a través de una pirámide, ya. Hay un gran desarrollo artístico, científico, tecnológico y sobre todo tiene un sistema de escritura o contabilidad, ya que deja registro de lo que fue entonces la historia de la civilización. Bien. Ahora, nosotros comenzamos la clase anterior, la vez pasada, a ver los mayas. Y habíamos visto que era una civilización que perduró desde el siglo XX antes de Cristo hasta lo que va a ser el siglo XV después de Cristo. Pero con los mayas piratas, porque el día de hoy vamos a ver los mayas originales. Esos que van a desaparecer ya aproximadamente en el 900 después de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos los mayas? Porque los mayas ya tuvieron mucho avance e introdujeron ciertos elementos que después las otras sociedades que los siguen ya también los van a copiar, como por ejemplo los aztecas.
Y a partir de eso entonces nosotros entendemos y vamos a entender cuál es este desarrollo que finalmente tuvieron los mayas en astronomía, en escritura, ya en arquitectura, ya y en todas estas cosas que en general eran bastante geniales. Y los mayas entonces, por eso yo les decía que están los mayas preclásicos, que en realidad eran pequeñas aldeas, ya con pequeños poblados que posteriormente van a evolucionar a ciudades-estado. Y el periodo clásico, que es donde se desarrolla este mundo maya, va entre el año 300 a.C. y el año 900, o sea, es la época de mayor esplendor cultural, y ahí entonces vamos a ver ciudades que están en plena selva como Tikal, Copán y Palenque. Ahora, estas ciudades van a ser abandonadas. Invasión alienígenas. Hoy me acordé de otra cosa. Malvado. No. O quizás sí, lo vamos a ver entonces el día de hoy. Y luego viene el postclásico, pero en realidad son como los piratas, así que da lo mismo. Somos los piratas. Ya, oye, buena canción esa. ¿Dónde se ubicaban los mayas? En la península del Yucatán. Listo, Riviera Maya, península del Yucatán. Entonces cuando usted escucha a los reggaetoneros y ahí dice Riviera Maya, y por eso que hoy día estamos escuchando reggaetón, ahí está Riviera Maya. O sea, es un paraíso ya donde vivían los mayas, plena selva, claramente que sí, y que tomaba países como México, Belice, Guatemala, Salvador y Honduras. Hay una canción que es súper bacán de Ricardo Arjona que se llama Fuiste tú. Y no me sé más. Ok, pero ya, ¿qué es lo bacán? Ya no es Arjona, bueno, igual otro placer culpable, Arjona, ya que me gusta, hasta, ya, listo, chao. Pero en el videoclip de Fuiste tú, ya con Gaby Guerrero, algo así se llama la niña que canta con él, no sé, yo no soy fan de Arjona, y lo siento por los fans de Arjona. Y en ese videoclip dice, fuiste tú, la luz de un neón que el barrio era tan cansado, ya. Ok. En ese videoclip sale entonces lo que son las ruinas ya de los mayas en Guatemala. ¿Ya? Entonces es genial. Pero fue una canción romántica con ruinas. Genial. O sea, claro, a lo mejor de hecho, yo ni siquiera he viajado a la Ribera Maya, no he estado en México, tampoco en Belice, ni en Guatemala. Y es una forma de poder ver entonces las pirámides y los vestigios que dejaron los mayas. Porque ahí está, fíjense, esa fue la región ya del Yucatán, ya donde finalmente van a vivir los mayas. Y si nosotros lo ponemos así como un Disney World, aquí está, es Mayan World. ¿Cómo está eso? Mayan World. Mayan World. Y ahí entonces vamos a ver que si yo en el día de hoy visito la península del Yucatán, puedo ir perfectamente, por ejemplo, a la playa de Cancún, ya, y voy a poder visitar entonces centros arqueológicos que son de los mayas. Ya si voy a Quintana Roo, si voy entonces a Campeche, que son lugares actuales de la península maya, de la península del Yucatán, voy a poder ir a visitar yo entonces todos estos vestigios de las ciudades mayas. Ahora, ¿qué es lo bacán? Hoy de nuevo, siempre se me cae la tapa. Que yo les decía que muchas de las ciudades mayas quizás incluso pueden todavía seguir enterradas. ¿Bien? Y habíamos dicho que se organizaban entonces en ciudades-estado, que tenían sus propios gobernantes y sus propias leyes, ¿ya? Y que finalmente la persona que gobernaba era el Alachwinik, ¿ya? Ese era el máximo gobernante y tenía entonces otros funcionarios como el Japón, el Nacom, el Ahuacán, el Tupir, el Batabú y todo lo demás. Esto es materia de la clase pasada, por eso que simplemente lo estoy nombrando. ¿Bien? Y entonces cuando hablábamos sobre cómo era entonces un pueblito maya, sí, eso es una típica ciudad maya, es decir, con sus grandes templos, donde están los palacios cercanos al pueblo, los palacios cercanos a los templos, y luego al fondo, así bien a lo lejos, tenemos entonces, ¿qué cosa? El pueblo. Es decir, que vivían en chocitas, en cositas bien raritas. Y entonces ahí tenemos nuestra organización social de los mayas, donde está arriba ya Alachwinik, luego vienen los sacerdotes, nobleza, y que en una pirámide social, fíjense, queda así. Es decir, el Alachwinik, sacerdotes, nobles, pueblos y esclavos. Ahora, ¿qué es lo más genial de todo esto? Que cuando uno se imagina a los sacerdotes, claro, es como aquellos que le rinden el culto a los dioses. Pero los sacerdotes también cumplían una función del conocimiento. Son como una especie también de científicos dentro de la sociedad maya. Y esto es genial, es decir, porque por un lado está el Alachwinik, claro, que es el gobernante máximo, y ahí uno lo ve por el penacho que tiene y todo lo demás. Y luego entonces vienen los sacerdotes, que no solamente se llevan a cabo los cultos a los dioses, sino que también se llevan la responsabilidad de crear el conocimiento que van a tener los mayas del mundo completo. Y eso incluye incluso la astronomía, que es una cosa muy loca. Y luego entonces abajo están los nobles, está el pueblo y los esclavos.
Entonces, ahora sí, vamos a lo que es los mayas el día de hoy. Let's go, students. Vamos, Nekokuru-chan. Lo primero que entonces vamos a hablar el día de hoy es sobre la economía maya. La economía maya se mantiene gracias a distintas actividades. La primera de ellas tiene que ver con, por ejemplo, producción de materia prima a través de lo que es la agricultura, la pesca, la caza y también la recolección de recursos minerales. Dentro de esos recursos minerales que ellos van a obtener, ya principalmente tenemos el jade, la obsidiana, el pedernal, que es una especie de piedra con el cual uno se hace herramientas, ya, el hierro y finalmente la arcilla. Ahora, cuando uno dice qué es lo más bacán que tienen desde el punto de vista del desarrollo del mineral, son las joyas de jade. Es decir, estas joyas que son de color verde, ya que eso es lo que el maya tenía como el máximo de la joya, eran entonces las joyas de jade. Y eso era muy representativo entonces del mundo maya. Es decir, no solamente tenemos el desarrollo en cuanto a lo que es la agricultura, la pesca y la caza, que pudiese ser entonces actividades normales de cualquier otra civilización, sino que también acá tenemos todo lo que tenga que ver con el uso de recursos minerales, principalmente estas piedras, ya como el jade, la obsidiana y finalmente el pedernal para hacer entonces herramientas. Ahora, cuando nosotros hablamos de este mundo maya, la pregunta es, ok, ya sabemos entonces que desarrollaron todo lo que tenga que ver con los minerales y también con el uso de piedra para joya, orfebrería, para cosas bien lindas, así como bien decorativas. Pregunta, pero ahora, ¿cómo entonces se construía la sociedad desde el punto de vista más económico en lo normal? Bueno, la base del mundo maya va a ser la agricultura. Y esta agricultura es lo que va a depender todo. Todo el mundo maya siempre depende entonces de la agricultura, principalmente con un producto que es el maíz. El maíz, lo que nosotros llamamos el choclo, ¿ya? Es el alimento esencial de la dieta, en este caso, del mundo maya. Además de eso, hay que sumarle también el frijol, la calabaza. El frijol son los porotos, la calabaza son los zapallos, ya la yuca, que en realidad la yuca es la yuca. Ya yo tengo una yuca aquí, no se las puedo mostrar porque es muy grande. Ya luego el tomate, ya el aguacate, que es la palta, y finalmente el cacao. Entonces, esos son como los principales productos que nosotros vamos a poder ver en el mundo maya. Ahora, además de eso, también se van a tener en menor escala otros productos como por ejemplo el copal, el tabaco, la palma, el algodón, ya para poder hacer entonces distintas prendas de vestir y también para poder comercializar con otros pueblos, ya donde incluso las semillas de cacao van a servir como money, como dinero, ¿ya? Ahora, como la agricultura era lo más importante en el mundo de los mayas, la pregunta es, pero profe, la agricultura yo necesito terrenos para poder desarrollarla. Y si usted me dice que los mayas vivían en la selva, la pregunta es, bueno, ¿y la selva cómo hacen espacio para finalmente crear cultivos? Eso se hace a través de una técnica, niños, que se llama tala y rosa. Entonces, tala significa cortar. ¿Ya? Tala significa cortar. Entonces, la tala y rosa significaba que ellos, los árboles, los cortaban árboles y después, para que quedara el espacio abierto para yo poder cultivar, hacía la técnica de la rosa. ¿Qué significa eso? Se iba quemando, se iba rozando ya lo que era entonces el terreno que yo quería para la nueva plantación. Entonces, no solamente se quemaba, o sea, se cortaba, sino que también se quemaba. Esto es unas cosas muy geniales, porque cuando se quema, ya los bosques que están ahí, toda esa ceniza sirve también de abono para la tierra. Entonces, ¿qué se hacía? Se talaba, se rozaba, es decir, se prendía fuego. Una vez que bajaba el fuego y quedaba solamente ceniza, se comenzaba a trabajar la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la tierra se va desgastando, es decir, los nutrientes que están comienzan a perderse. Y por esa misma razón, cuando ya los cultivos no estaban generando entonces buenos frutos, ¿qué se hacía? Obvio, me iba a otro sector, talaba otro sector y luego entonces lo rozaba. Y a partir de eso entonces, a través de la técnica de tala y rosa, yo iba creando distintas plantaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que en algún momento me voy a quedar sin tierra para poder talar.
¿ya? Es decir, me voy a quedar sin bosque que poder rozar. Y eso un poco explicaría el por qué finalmente los mayas se quedan después sin espacio para poder hacer plantaciones. ¿Ya? Es una de las teorías que finalmente uno ha estudiado respecto al por qué finalmente los mayas podrían haber desaparecido. Bien. Hablemos ahora un poquito más de las creencias que tenían los mayas, porque los mayas, ya desde el punto de vista de su religión, eran politeístas, ¿ya? Es decir, los mayas ya creían que habían muchísimos dioses, pero más importante que los dioses, los mayas tenían una concepción de su vida y del tiempo a través de ciclos infinitos del universo. Es decir, que había un ciclo que duraba cierto determinado tiempo y luego se destruía. Es decir, los mayas creían, lo voy a decir como youtuber, los mayas creían que el mundo se había creado 5 veces y que se había destruido 4 veces. Y que la destrucción del mundo que ellos tenían en su calendario iba a ser el 21 de diciembre del año 2012. Porque ese día se acababa el 5.º calendario y se acababa el mundo. Pero sobrevivimos chicos, porque que no pare la fiesta. El 21 de diciembre no recuerdo qué estaba haciendo. Todo el mundo estaba locos con que los mayas dijeron que el fin del mundo venía y todo lo demás. De hecho hubo una película que se llama 2012. De verdad se pensó que el fin del mundo era el 2012. La verdad las cosas que era porque la gente no sabe, no ve estos videos, que finalmente es un ciclo infinito. Es decir, se acaba un ciclo y ¿qué pasa? Comienza otro ciclo inmediatamente. Y eso es lo que finalmente los mayas hacían. Es decir, que todo en el universo está en movimiento y que finalmente iba cumpliendo ciclos. Es decir, la Tierra gira en torno entonces al Sol, que los mayas sí lo sabían, que nuestro planeta ya giraba en torno al Sol, ya eso lo sabían, que además nuestro Sol gira en torno al centro de la galaxia, que ellos creían que la galaxia era una galaxia, es decir, una unión de muchas estrellas, eso también lo sabían los mayas. Y es, oh, profe, la bola loca, ¿en serio? Sí. Y además ellos sabían entonces que todo lo que era nuestro sistema solar giraba ya en torno a nuestro universo, o sea, todo estaba girando. Y los mayas descubrieron eso haciendo cálculos matemáticos, científicos ya y astronómicos gigantes. Ahora, eso no quita que también creían en dioses, dioses que tenían que ver con divinidades que se eran asociados a la naturaleza, ¿bien? Y esta adoración a estos dioses nosotros la podemos descubrir en el libro sagrado que tienen los mayas, que es el Popol Vuh, ¿ya? Y el Popol Vuh hasta el día de hoy, a través gracias a los códices mayas y finalmente que nosotros sabemos cómo funcionaba el idioma de los mayas, podemos leer el Popol Vuh y que habla sobre la concepción que tienen entonces ellos del mundo. Ahora, los dioses controlaban su vida y eran parte muy importante en el día a día. Por esa misma razón, el primer dios era Hunab-Ku, que era el dios creador, ¿ya? Y era el dios único. Era como que todo el universo es Hunab-Ku. Y luego de eso aparece su hijo Quetzalmaná, que es el dios del cielo, que no solamente era el dios del cielo, sino que también protegía a los reyes, ¿ya? ¿Pero cuál era ese? Era el sol. Ya, es decir, Itzamaná era el sol que estaba ahí, que él finalmente gobernaba el cielo, ya, y que a partir de eso entonces se llamaba Kinich Ahau, que era el señor del ojo solar, ya que es como finalmente se manifestaba. Entonces ahí teníamos que Hunab-Ku era este dios creador, este un dios invisible, ya, y luego entonces vemos que Itzamaná ya era este dios del cielo. Y luego tenemos un montón de otros dioses que son bien importantes porque hay mucha gente que tomó parte de lo que era el mundo maya y que incluso hasta el día de hoy hay nombres. Yo conozco gente que se llama, por ejemplo, Ichel, ya, y que era la diosa de la fertilidad de los mayas y que se manifestaba a través de la luna, es decir, cuando uno veía la luna decía, oh Ichel, o sea, era la diosa entonces de la fertilidad. Luego tenemos al dios Shak, ya que es el dios de la lluvia, ya, y así suma y sigue. Ahora, esto es muy importante, porque finalmente los dioses mayas iban de la mano con entonces elementos de la naturaleza y cosas que le pasaban también a los seres humanos, ya dentro de su propia realidad.
Bien, y luego entonces ahí tenemos Yuncachera, ya que es el señor de la selva, ya luego tenemos a los dioses del maíz y todo, y así sigue. Y por último el Apuch, ya, y Apuch ya es el dios de la muerte, de la enfermedad, pero más bien como del inframundo. Entonces, así como hay un dios creador, ya, y hay un dios que protege entonces todo, hay un dios también que tiene que ver con la muerte, es decir, siempre está la dualidad, niños, bien. Pero ahí están los principales dioses del mundo maya. Ahora, los mayas llevaban a cabo ofrendas donde decían que los dioses comían, entonces ahí les dejaban sus frutitas y cosas así. Pero también cuando habían muchas calamidades, o por ejemplo estaban pasando hambre, o por ejemplo había una peste, alguna enfermedad, ellos ocupaban los cenotes. ¿Qué son los cenotes? Los cenotes son unos pozos gigantes, unos fosos, como ustedes los pueden ver ahí en la imagen, ¿ya? Es un foso gigante de mucha altura, ¿ya? Donde ellos creían que era como una especie de portal con la cual entonces podían estar en contacto con los dioses. Y entonces, cuando la cosa estaba muy compleja, ellos pillaban a una doncella, a una mujer, una joven, y se la daban de alimento, ¡pum!, a los dioses. ¿Ok? Entonces, si sobrevivía, después incluso le preguntaban, oye, ¿cómo estuvo la conversación con los dioses? No, bueno, sí, ya arreglamos todo, perfecto. Pero si moría, bueno, en realidad era lo que querían, era que finalmente los dioses se alimentaran de estos seres humanos en sacrificio por una necesidad, pero ojo, no era normal, o sea, no era que todos los días vamos a tirar gente al foso, no, sino que había circunstancias específicas, como por ejemplo hambruna, o por ejemplo el caso de alguna peste o cosas así, que finalmente se hacían sacrificios humanos, que no era lo común de los mayas, bien, por favor. Ahora, con respecto entonces a lo que es la vida cotidiana, ya hay que entender que los mayas viven en una sociedad extremadamente jerarquizada. Bien, esta sociedad jerarquizada significa que habían funcionarios, mercaderes, campesinos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el centro de toda esta vida urbana? Ya era la ciudad, y en la ciudad eran templos ceremoniales, es decir, uno iba a la ciudad no solamente al mercado, ya que donde uno se podía abastecer de cosas, sino que también para poder en este caso rendir culto a los dioses, ¿ya? Ahora, en la ciudad no solamente había comercio, también había mucha conversación, había una plaza, estaban entonces las viviendas de estos templos de la gente de más alto nivel en cuanto a la nobleza, ¿ya? Y frente a eso también había una pista donde se jugaba la pelota. ¿Se recuerdan del juego que tenían los olmecas, ya de tomar una pelota de caucho y meterla en un aro? Bueno, los mayas también tenían el mismo juego entonces de la pelota, ya donde finalmente los jugadores tienen que golpear con sus caderas y con sus codos, ya en cuanto a el tema de meter esa pelota de caucho, ¡pum!, por el orificio. Bien, ahora, cuando se hacían juegos en honor a los dioses, el equipo que perdía, matanga. Claro, sacrificaban al capitán del equipo perdedor. Ya, así como el equipo de fútbol, si perdían, ok, ya el capitán entonces se va sacrificado a los dioses. Ahora, ojo, el sacrificio de los dioses no es una cosa mala, es decir, uy, esto. No, para nada. Es decir, es un honor también ser sacrificado a los dioses. ¿Ya? Y en cuanto a la vida normal, ya las mujeres se separaban en cuanto a las clases sociales, es decir, si eran de la nobleza, estaban en sus casas, ya si eran en este caso del campesinado, que era la gran mayoría, trabajaban en artesanía, es decir, en cestería, en lavados, ya en cosas así, o sea, muy, muy común de lo que se hace, y la gente, los campesinos en general, se iban a cultivar la tierra bastante temprano, ¿bien? Y también la ropa la hacían las mismas mujeres, ya ellos son los que hacían los tejidos dentro de este mundo ya de los mayas. Ahora vamos a finalizar un poco porque los mayas para el año 900 van a desaparecer y estos mayas comienzan a abandonar sus ciudades principalmente porque puede haber habido una peste, porque puede que finalmente no haya tenido más campos que poder talar y de esa forma tener más cultivo, ya, o porque hubo alguna sequía o porque no había acceso entonces al agua, porque ya no había. Los mayas desaparecen, no sabemos a ciencia cierta el por qué en el año 900 desaparecen, pero ellos se van a la selva.
Y posteriormente, ya al norte de la península del Yucatán, ya vamos a ver que los mayas piratas, entre comillas, ya estos descendientes de estos mayas que llegaron a un gran aporte o a un gran desarrollo, van a fundar Chichén Itzá, pero no son los mayas que nosotros hemos estado estudiando ya que de verdad desarrollan de manera tan genial ya todo lo que es este mundo de los mayas. Ahora, por eso aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué seguimos entonces estudiando a los mayas? ¿Por qué es tan importante entonces conocer del mundo de los mayas? Porque los mayas nos dejaron muchos aportes. El primero de ellos tiene que ver con su arquitectura, es decir, si nosotros viajamos hoy en día a la Riviera Maya, viajamos a la península del Yucatán, o sea, es obligación ir entonces a ver estos templos, ya estas ciudades mayas con grandes palacios que construyeron en medio de la selva. Ciudades que incluso han sido desenterradas porque la selva con el paso del tiempo finalmente se la ha ido comiendo. Ahora, estos centros urbanos, recuerden que eran templos políticos ceremoniales, ya no era una ciudad como la que nosotros conocemos el día de hoy donde hay un montón de servicios, no, o sea, en realidad ya lo vimos, o sea, estaba el mercado, estaba el juego de la pelota, están los templos, pero es más o menos eso, o sea, uno va a la ciudad para rendir culto a los dioses, participar en festividades, pero también entonces para abastecerse de recursos. No es más que eso, ¿bien? Y luego entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, entonces todavía nos queda un montón de vestigios. En cuanto al sistema de escritura, una de las cosas que más geniales nos quedaron de los mayas es que tienen un sistema de escritura de tipo pictográfica o jeroglífica, es decir, así como nosotros en algún momento podríamos ver Egipto, ya que también tenía jeroglifos, es decir, con figurita, ¿ya? Los mayas también tienen un sistema de escritura donde no solamente van a trabajar en pergamino hecho de animales, también, por ejemplo, van a hacer hojas hechas de árbol, ¿ya? Y van a escribir en arcilla. ¿Qué es lo más genial de la escritura maya, chicos? Que todavía tenemos códices, ¿ya? Con los cuales finalmente pudimos aprender del idioma de los mayas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando llegan los españoles, y es una de las cosas más tristes que siempre vamos a decir, llegan los españoles, destruyen casi todo, ya lo que tenga que ver con estas civilizaciones que durante miles de años se habían desarrollado en Mesoamérica. Entonces gran parte de estos códices son destruidos por los españoles y los que sobreviven nos dan entonces luces de cómo era este idioma y este sistema de escritura de los mayas. Otra de las cosas que también es muy interesante de poder ver del mundo maya es su sistema de numeración. Los mayas, ya, esto es muy bacán, ¿por qué? Porque los mayas no usan los números para contar ya de manera natural, sino que lo hacen para medir el tiempo, ¿ya? Y lo usan a través de un sistema vigesimal, es decir, que van los números del 0 al 20. ¿Ya? Y después del 20 comienza entonces nuevamente de 0 a 20, o sea, nosotros tenemos un sistema decimal, que significa que va del 0 al 10, es decir, todos son 10 décimas, recuerden, décimas son 10, vigésimo es de 20. Bueno, y entonces los mayas tenían un sistema de numeración ya que era vigesimal y que tiene 3 símbolos que son bien geniales. El primero es una concha o un caracol, que en realidad es una concha que representa el 0. Y cuando uno en el sistema de numeración, niños, tiene el 0, puede hacer cálculos pero gigantescos, muy 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 gigantes, ¿ya? Por eso que el 0 es tan importante. Bueno, de hecho matemáticamente el 0 es el número más importante y habla un poco de la abstracción de las matemáticas y el nivel que finalmente se alcanzó, ¿ya? Ahora, la conchita entonces representa el 0. Los puntitos representan las unidades, es decir, un puntito era una unidad, 2 puntitos, 2 unidades, 3 puntitos, 1 unidad y 4 puntitos, 1 unidad. Y luego ya el número 5, que era una barra horizontal, representaba entonces 5 unidades. Es decir, si yo iba a hacer el 15, tenía que tener, ¿cuántas rayitas? Exacto, tenía que tener 3 rayitas, eso es el 15. Pero si yo quiero hacer el 17, tengo entonces 3 rayitas y 2 puntitos. Y con eso entonces yo tengo el 17. Y así entonces si yo tengo el número 20, serían 4 rayitas. Y una vez que llego al 20, reseteo. Y entonces empiezo después nuevamente del 0 y así sucesivamente. Es decir, se hacían por ciclos. Recuerden que a los mayas les gusta mucho esta cosa de los ciclos. Entonces después contaban cuántos ciclos de 20 habían y así iban sumando y haciendo cálculos gigantescos que nosotros los podemos ver hasta el día de hoy en sus códices. ¿Bien? Acá una de las cosas que a mí más me gusta porque es una cosa muy loca. Porque uno
sin tener los telescopios que actualmente nuestro planeta tiene, nuestras sociedades tienen, los mayas llegaron a un alcance en cuanto al conocimiento astronómico tremendo, ¿ya? Los mayas primero no solamente van a usar la astronomía para saber la periodicidad que tiene la Tierra, sino que también para sacar cálculos frente a, por ejemplo, llegadas de cometas, frente a los eclipses, por ejemplo, la salida de Venus, sobre cómo finalmente sigue un plano eclíptico, ¿ya? Y así van a crear, por ejemplo, el Tun, ya que era un calendario ceremonial que estaba compuesto, fíjense, por 360 días más 5 que eran adicionales, es decir, tenían un calendario de 365 días. O sea, ese cálculo se lo encargo, es el cálculo perfecto de lo que dura finalmente la traslación, ya, del planeta alrededor del Sol. Y luego, entonces, aparece el calendario del Catún, ya que son los 20 tuns, ya que es otro calendario que finalmente acuérdense que va por ciclos, y también tenemos el calendario de Venus, es decir, a Venus le sacaron la cuenta que duraba 584 días, ya que en realidad tiene que ver con un calendario lunar y los ciclos de los dioses, es decir, estos chicos de los mayas tenían cálculos tan geniales que finalmente ellos sabían que el centro no era la Tierra, es decir, sabían que la Tierra era la que giraba en torno al Sol. Y eso es una cosa... O sea, de verdad, estamos hablando de los mayas, que este conocimiento lo tenían antes del año 900 después de Cristo. Es decir, cuando todavía en Europa... Ya durante la Edad Media se está hablando de cualquier otra cosa menos de esto. Los mayas sabían que el sistema solar giraba en torno al centro de la galaxia. Los mayas sabían que nosotros vivíamos en una galaxia, en un brazo de la galaxia. Y ahí donde por eso mucha gente dice, uy, es que entonces los mayas eran extraterrestres, los mayas finalmente eran gente que... No, los mayas tuvieron un gran desarrollo científico y eso para que vean el real alcance que la ciencia puede tener en una sociedad. Y luego entonces vamos a ver, chicos, el aporte de los mayas, por ejemplo, en el arte. O sea, claramente no solo vamos a poder ver en cuanto a las esculturas, en cuanto a la arquitectura, pero también hay cerámica, también hay tallado, también hay trabajo en murales que usted va a poder visitar en algún momento cuando vaya a la Riviera Maya, cuando esté en la península del Yucatán, y que finalmente lo que busca representar no solamente son espacios de la sociedad, sino que también muchas veces elementos de la religión, sobre todo elementos como por ejemplo dioses y también los jaguares, que recuerden que siempre son animales sagrados para lo que es el mundo de Mesoamérica, por eso ya habíamos hablado de que el jaguar es tan importante, ¿ya? Y por eso entonces también las podemos encontrar en los templos, en lo que son las pirámides y cómo finalmente se va adornando todo este mundo maya conforme entonces a el arte. Bien, ahora, para terminar, simplemente vamos a decir que todo este gran desarrollo que tiene el mundo maya va a desaparecer aproximadamente en el año 900 después de Cristo y no sabemos por qué desaparecen, pero lo que sí sabemos es que finalmente allí es donde termina el periodo clásico y que es finalmente lo que nosotros podemos ver en la clase del día de hoy. Bien. Para finalizar, chicos, vamos a simplemente invitarte a esta actividad. ¿Cuáles son los principales productos mayas? Mira, incluso hay una foto ahí que está así, buena. ¿Dónde adoraban a sus dioses los mayas? Ahí hablamos también de los cenotes, hablamos de los templos. ¿Para qué servía un cenote? Un cenote. Buena pregunta. Y después quiero que dibujen finalmente productos de la dieta maya y también parte de su artesanía, es decir, parte del arte que hacían, de la cerámica. Imagínense cómo sería entonces lo que hacen los mayas. Bien. Y con eso entonces me despido el día de hoy agradeciendo que estén viendo este video porque de verdad yo por lo menos me entretuve mucho, me gusta mucho hablar de los mayas porque creo que son una de las civilizaciones más importantes dentro de la historia del mundo, sobre todo por su desarrollo en la astronomía. Ustedes saben que me gusta mucho la astronomía y la verdad es que también siento que hay que darle mucho valor a los pueblos americanos, ¿ya? Y entonces en estas dos clases hemos hablado del mundo maya. Bien, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia. Me puedes seguir también en YouTube como el Loco Profe de Historia, ahí para que te suscribas al canal. Y también entonces en @0recargado para que me sigas en mi Instagram y en el canal de Twitch Profe-Álvaro.
No me queda más que darte las gracias por haber visto este video. Si estás en el canal de YouTube, arriba ahí está apareciendo, chicos, ya para que se puedan suscribir y ver las clases anteriores. Nos vemos hasta la próxima clase en este mismo canal, a través de este mismo medio, porque el loco profe de historia todavía queda mucho para rato. Un besito a todos, un abrazo. Ay, hasta el micrófono quería darme un besito. Nos vemos, que esté muy bien. Y como siempre digo, hasta la vista, babies.